noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N. Hay gente que parece que tuviera el corazón helado. Esta imagen que tengo a mis espaldas es una de las tantas tomas de tierras que se produjeron en estos últimos meses por parte de gente desesperada. Es un tema súper complejo, súper difícil de abordar, porque además la clase media baja, cuando se trata de la propiedad, y especialmente cuando se trata de la propiedad inmueble, parece sacar lo peor de sí. Y es cierto que hay intereses mafiosos mezclados, es cierto que hay delincuentes que se aprovechan de la situación de los más desesperados, y eso, por supuesto, es horroroso, es lo más bajo en lo que se puede caer hoy en la Argentina, en un contexto como el que vive el mundo por el coronavirus. Pero la verdad, lo que yo veo cuando veo a esta gente, cuando veo bebés, cuando veo mamás, cuando veo carpas, cuando veo un descampado en algún lugar a 50, 100, 80, 5 kilómetros de la General Paz, o a 1000 y pico también, como pasa en la Patagonia, la verdad lo que veo es la necesidad. Hay 4 millones de casillas en la Argentina que no se pueden llamar casas porque la verdad no reparan del viento, del frío, del calor, no refugian de la lluvia, no protegen del sol. Son lugares donde el hacinamiento mata. Porque además, cuando el gobierno nos dijo a partir de fines de marzo y cuando empezamos a repetir acá en los medios, quédate en tu casa, la verdad es que le hablábamos a la gente que tenía casa, no a la gente que tiene casilla. Reaccionar frente a esto, diciendo que todo el que ponga el pie en una propiedad privada ajena va a ir preso, o diciendo que la solución es sacarles los 10.000 pesos que le da el Estado para sostenerse desde que no tienen trabajo, y justamente por eso muchos de ellos son expulsados de sus casas precarias, incluso, me parece de vuelta que es tener el corazón helado. Ni que hablar los intendentes de la oposición que solamente imaginan una respuesta a esta situación, que es la topadora, la cachiporra y la represión. Pero la verdad, lo que pone de manifiesto una situación tan grave como gente desesperada. Ahora hay 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted se imagina el frío que hace en Guernica, por ejemplo? Ahora de noche, en una carpita de esas, o simplemente en un palo, guarecidos por un palo o 2 palos y unos toldos, unas lonas. ¿Se imagina el frío que hace ahí? Para niños, para madres. Hay 3 millones de personas que en esta pandemia pasaron a depender del Estado para morfar en el país. En la ciudad hay 300.000 personas que, según el Instituto de Vivienda de la ciudad, viven en condiciones precarias, un 10% de la población, en villas o asentamientos. Hay otros 140.000 domicilios, departamentos o casas que permanecen vacíos en la ciudad de Buenos Aires. Y no hagamos de esto una lectura simplista, ni lo ideologicemos. No estoy proponiendo el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Que no se caricaturice esto, pero que tampoco se soslaye. Basta con mirar para arriba, en Puerto Madero, para ver que hay solo 3 o 4 de cada 10 inmuebles ahí ocupados. Y que esa especulación inmobiliaria, la que alimenta los bolsillos y los ingresos de las grandes desarrolladoras, es la misma que empuja afuera de sus barrios a esta gente, que termina, la verdad, en la mayoría de los casos, a merced o de las mafias o de los punteros o de la policía que los reprime. En el Parque Indoamericano, en una situación así, murieron 4 personas hace 10 años. Y la verdad, eso tiene que ver con la respuesta que le da un Estado. En el otro extremo de la pirámide social, en la punta, hay un grupo de 12, 15.000,
yo diría un poco más, 30.000 personas que se niegan a poner el 2% de impuesto a las grandes fortunas. 2% de sus fortunas. De eso vamos a hablar hoy. Pero una cosa tiene muchísimo que ver con la otra, porque esta situación requiere de una inversión fuerte del Estado para solucionarse. Y a eso es en parte a lo que está destinado el impuesto a las grandes fortunas. Así empieza Brotes Verdes esta noche. Todo comienza con un gesto que crece, se multiplica y salva vidas. Por eso, si tuviste coronavirus, llama al 147 y dona plasma. Sigamos cuidándonos entre todos. Pilar, municipio. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos, junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. El gas natural es una fuente de energía fósil, un combustible que cumple una función vital, desde una simple cocción hasta en la más potente producción industrial. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Ni las migas es el hashtag de hoy para acompañarnos en redes sociales acá en Brotes Verdes. Esto es lo que empieza a aparecer la discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas. Tardó 4 meses en aparecer el proyecto. Y la verdad, si hay una crítica para hacerle, mientras en el resto del mundo se discute en un montón de países situaciones similares, si hay una crítica para hacerle es que tardó mucho y que es poco. La crítica que se está escuchando en general por parte de la oposición, por parte del empresariado y de la mayoría de los medios de comunicación es la contraria. Es que ya se pagan demasiados impuestos. Hoy vamos a hablar de esto centralmente y también Noelia Barral Grijera nos trae un informe tremendo sobre otro drama que cruza la Argentina, o por lo menos media Argentina. El fuego. ¿Se puede evitar? ¿Sabías que hay campos que en los últimos 4 años se incendiaron más de 200 veces intencionalmente? En un ratito hablamos sobre esto que tiene ecología y tiene mucho de economía también con Noelia Barral Grijera. Y política, por supuesto. Hay una ley en el medio contra la cual hay un lobby tremendo, que es la ley de humedales. Pero nos metemos ya mismo en el impuesto a las grandes fortunas. Ni las migas, digo, es el hashtag de hoy. Y voy a empezar por simplemente una operación matemática. Mirá, acércate, Leo. Esto que tengo acá es un fajo de $10.000. Son 100 billetes de 100. No son verdaderos, pero parecen bastante, La verdad que son bastante realistas. Esto que vos ves así, acércate bien porque quiero que vean el espesor. ¿Me arrimo yo? Ahí está, con la 1, mira. Ahí está, quiero que se vea el espesor. Ahí tenés el espesor. Esto es un fajo de $10.000. Parece que te voy a explicar una perogrullada, pero un 2% de esto, un 2% de este fajo, de todos estos billetes, son $200. La verdad, si alguien, por tributar un 2% de su fortuna, se va a quedar sin ser millonario o sin su patrimonio, me parece que está exagerando. Empecemos por ahí, porque quizás el 2% no grafique hasta qué punto esto es insignificante. Repito, de 100 billetes de $100 que tengo en este fajo, 2 billetes son el 2%. ¿A vos te parece que este fajo dejó de ser lo que era antes, después de haber sacado estos 2 billetes?
Un hombre que dedicó, diría yo, su carrera a explicar que los ricos pagan pocos impuestos en la Argentina es Marcelo Slotoviazda. Yo creo por eso que este impuesto tranquilamente podría llamarse tasa Sloto, así como en su momento se llamó tasa Tobin, a lo que proponía el premio Nobel James Tobin sobre las transacciones financieras, un impuesto a las transacciones financieras. Bueno, esto, así como es un 2%, es poco. Y sin embargo, no lo quieren pagar. ¿Qué decía Sloto de los impuestos que pagan los ricos? Esto que vas a ver a continuación. Liberté, égalité, fraternité, por supuesto. Pero si tengo que priorizar entre las tres, me quedo con la igualdad. Este gobierno, junto con el blanqueo, junto con la ley de blanqueo, rebajó el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que debe gravar los patrimonios de los individuos. Lo bajó de 0,75 a 0,25, es decir, 0,5%. 0,5% de 70.000 millones de dólares son 350 millones de dólares. O sea, con este número y esa medida uno puede concluir que a través de esa rebaja impositiva se les concedió a estas 50 personas, nada más que a estas 50, 350 millones de dólares. ¿Están o no de acuerdo que los ricos pagan poco? Me parece que el debate tiene que empezar por ahí. ¿Están o no de acuerdo que los ricos pagan poco? Si están de acuerdo que los ricos pagan poco, la segunda pregunta es, ¿consideran que deben pagar más o está bien que paguen poco? Un impuesto a la riqueza no afecta a la producción. El impuesto a las ganancias de las empresas sí. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en el mundo la carga tributaria está virando de gravar a las empresas a gravar a las personas. El contexto en el que estamos discutiendo no es cualquier contexto. Estamos ante una crisis de la cual no tenemos precedentes, no hay registro de nada parecido. Mirá, esta es la actividad económica antes y después de la corona crisis. Tenés el largo plazo, porque empieza este gráfico en abril de 2004. Acá tenés al principio toda la recuperación del primer kirchnerismo. Fíjate vos cómo aumenta casi sin cesar el producto hasta la crisis mundial de 2008-2009. Después vuelve a repuntar, se ameseta a partir de 2011. Y fíjate vos cómo a partir de 2011 hasta 2015 se mantiene más o menos en el mismo lugar. Después de eso, se produce un aumento allá por 2015 de la actividad económica, una caída fuerte con la devaluación inicial de Macri a principios de 2016 y una recuperación en 2017 y hasta la crisis de 2018 que más o menos lo deja empatado a Macri. Después empieza la macrisis. Ahí, en 2018, el desplome es muy notorio y ya deja a la actividad económica en un lugar menor que el que recibió Macri. Después de eso viene un breve sub y baja a principios de 2020 y fíjate lo que es la caída subsiguiente. Eso que vas a terminar de entender cuando la veas larga y la compares con el punto de partida, nos retrotrae a 20 años atrás. O sea, estamos frente a una caída que nos hizo perder 20 años. Al mundo le pasa igual, Al mundo le pasa igual, pero el contexto es así de grave. Fíjate en la siguiente, para comparar con la peor crisis que vivimos los argentinos, la crisis 2001-2002. En la siguiente placa, Santi. Ahí lo vas a ver porque es muy nítido. El desplome del default y la devaluación de 2001-2002 es ese de la línea azul que estás viendo con la flecha. Fíjate la recuperación posterior, Esa es la recuperación del primer kirchnerismo. Ahora, esta es la caída del COVID-19, 27% de desplome. Aquella fue el 14%. Lo peor es que acá todavía no estamos viendo la recuperación por delante. No sabemos si va a ser así como el azul, si va a ser así horizontal o si va a ser como una silla, como dicen algunos economistas, que va a empeorar. Seguimos en el contexto, porque esto es un número macro, es un agregado de toda la sociedad. ¿Sabés por qué es más urgente que colaboren los ricos?
por la situación de los chicos. En la siguiente placa lo vas a ver y es realmente desgarrador. Esto es lo que predice UNICEF para la Argentina. Fíjate, la pobreza infantil ya había aumentado por encima del 50% al final de la era Macri. Y fíjate la disparada que proyectan para la primera mitad de 2020 al 60,2% y después para la segunda mitad del 2020 al casi el 63%. Si el hecho de que 1,5 millones de chicos vaya a caer en la pobreza no sensibiliza a los que tienen la vida resuelta para varias generaciones, yo francamente no sé qué puede sensibilizarlos. Es una emergencia incontrastable, una emergencia de la cual me parece no debería haber discusión, y sin embargo la hay. La hay y mucho. ¿Cuántos son los millonarios en la Argentina? Lo vas a ver en la siguiente placa. Este impuesto, un aporte extraordinario sobre las grandes fortunas, se va a aplicar sobre los que tengan más de 200 millones. O sea, los que tengan más de 2.700.000 dólares, más o menos, de patrimonio. Ahora, la AFIP tiene detectado que hay en la Argentina 32.484 que tienen más de 1 millón de dólares de patrimonio. Esto es lo declarado y lo que detecta la AFIP, según los últimos datos oficiales. Entre todos acumulan 104.000 millones de dólares. Ahora, si uno busca en las fuentes en las que buceaba Marcelo Slotto, por ejemplo, como WealthX, Capgemini, las consultoras que miden las fortunas en el mundo, se encuentra con que los millonarios en realidad son casi 120.000 y que acumulan medio PBI, eso que ves ahí, 262.000 millones de dólares. O sea, en el 1% de la población, porque si tomamos 120.000 familias por 4 miembros más o menos, tenés el 1% de la población, hay concentrado el 50% de lo que produce Argentina por año en patrimonio. Ese es el abismo social. Esa es una de las deudas más importantes que tiene la democracia. Y eso, lo que está no declarado o negro, emerge a cada rato. Emergió cuando este año la AFIP descubrió 950 cuentas con más de 1 millón de dólares cada uno. ¿Dónde va a ir la plata en caso de aprobarse este tributo sobre las grandes fortunas? Que, insisto, casi que se queda corto. Bueno, está pensado que se distribuya de la siguiente manera. Que haya un 15% para los barrios populares, para la urbanización. Un 25% para las inversiones en gas a través de YPF. La verdad que eso es raro, porque el gobierno podría destinar otros fondos a las inversiones en gas, que por supuesto son súper importantes, pero me da la sensación de que en la base de la pirámide social hace falta más dinero que el 15 nada más. Ahora lo van a ver ustedes por sus propios medios en un informe que hizo Mauro Fulco en uno de los barrios a donde va a ir esta guita en caso de aprobarse. ¿A qué más va a ir esa fortuna, ese 2% de las fortunas? A becas Progresar para que los chicos terminen la primaria o la secundaria. Los mayores, los que ya pasaron la edad escolar, que lo puedan terminar. 20% en créditos y subsidios para las pymes y 20% para lo más urgente de todo, equipos e insumos médicos en medio de la pandemia. Repito, son 2 billetes por cada fajo de 100. Son 2 billetes por cada fajo de 100. Y la verdad que es una necesidad muy pero muy acuciante. En un ratito vamos a hablar con Teddy Caragosian, un empresario de los que ya criticó este impuesto, y vamos a discutir con él, por supuesto, con el respeto con el que siempre dialogamos. En un ratito vamos a hablar también con Íñigo Errejón, el diputado español que propone la tasa COVID en España, una tasa de características muy similares a la que se está proponiendo acá en el Congreso. Pero repito, la proporción que representa este impuesto me parece que no deja a nadie en la pobreza, ni empuja a nadie a dejar de ser multimillonario. La información en este caso la trae Mauro Fulco. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vos fuiste a uno de los barrios donde hace falta este dinero. Precisamente fui al barrio 87, según el ID del RENAVAP. Hay 4.416 barrios registrados. El RENAVAP es el Registro Nacional de Barrios Populares. Allí estuvimos, el barrio queda en La Plata, se llama Altos de San Lorenzo. Precisamente estuvimos en La Calera, que no es más ni menos que viviendas precarias asentadas sobre una calera sobre la cual se formó una laguna rellenada con basura. ¿Querés ver cómo se vive ahí?
Inundaciones, falta de agua potable, agua contaminada. Eso es La Calera. Aquí podría ir el dinero del aporte. Bueno, acá estamos en el barrio Alto de San Lorenzo de la ciudad de La Plata, uno de los barrios que se encuentra dentro del RENAVAP, el registro de barrios populares, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Y vivir en este barrio es una odisea por los servicios que vamos siempre reclamando nosotros, por la calle que siempre no inundamos. ¿Se inundan? Sí, siempre nos inundamos. Cuando vemos que va a llover es levantar todas las cosas lo más alto que se pueda y a los chicos mandarlo a la casa de la abuela, de los tíos o del pariente que tenemos más cercano. Muchos chicos se van en el colegio, yo ya no tengo más chicos y se van al colegio con la pata sucia, digamos. Cuando nos inundamos, llevamos uno acá, un brazo, otro brazo, porque todos acá tenemos 3 o 4 más pibes y tenemos que llevar en los brazos y sacar hasta el asfaltado que está para muchas cuadras para aquel lado. Es un asentamiento que se fue construyendo en barrios desde hace varias décadas y donde las obras públicas, digamos, han brillado por su ausencia. Básicamente es un ejemplo de la lógica que opera hoy en el país, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Este barrio es un ejemplo de eso. ¿Ambulancias pueden entrar? No. Ambulancia, ni bomberos, ni de construcción. Que no se te descomponga nadie cuando llueve, porque la ambulancia te dice que te tenés que acercar hasta más o menos 15 y 86, que recién ahí hay una calle. ¿Cuántas cuadras de acá? Y estamos a 3 cuadras. ¿Y ustedes para ir a trabajar cómo hacen? ¿Llegan todos embarrados? Sí, nos tratamos de poner bolsita de nylon, 2, 3, y para salir hasta, por lo menos hasta donde no nos vamos a embarrar. Es un barrio que está lindero a una cantera, que se contamina y que no hay ningún tipo de control y las familias tienen que vivir con la contaminación a cuestas. Esto era una cantera donde tiraba el mugre y había una laguna. ¿Dónde estamos parados donde nosotros? estamos parados ahora, estamos arriba de una laguna pasada, digamos. Hoy es todo relleno, que se fue rellenando con mugre, para tapar la laguna la rellenaron con mugre. Abajo de esta estamos para arriba de la basura. ¿Y las casas construidas arriba de la basura? Arriba de la basura. Nosotros tenemos mangueras nada más. ¿No tenés agua corriente? No. Tenemos manguera y en algún momento la manguera se pincha en alguna zanja y estamos tomando agua contaminada. No se puede tomar el agua porque el agua sale marrón, el agua corriente, digamos. Yo hace unos meses tuve a mi nena internada porque le agarró gastroenteritis. Le hicieron un estudio al agua y tiene parásitos el agua. No se puede tomar. Y bañarse, a veces nos vamos a bañar a lo de mi suegra o a algún lado porque no sale. No sale y si sale, sale negro. ¿Vos crees que la gente sabe cómo se vive en estos barrios? No, hay mucha gente que no sabe. O hay mucha gente que lo primero que te dice es, porque te ven con un poquito de barro, negros viven en una villa. ¿Tenés esperanza de que se hagan obras? Y nosotros siempre tenemos esperanza. ¿Ustedes quieren llamar esto villa? Bueno, será una villa, pero queremos mejorar. Si ellos no quieren que sea una villa, que nos ayuden. Este es solamente uno de los barrios a donde iría inmediatamente lo recaudado por el tributo a las grandes fortunas. Este tributo, repito, del 2% sobre los patrimonios de los que más tienen. Hablamos con Íñigo Errejón. Íñigo Errejón es un diputado español, es el referente de Más País, uno de los partidos que forman parte de la coalición gobernante en España. Él es crítico del presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista, porque justamente demora, entre otras, esta iniciativa, la
la de la tasa COVID. Pero Íñigo Errejón insiste y la verdad que charlar con él expuso para mí, hace un ratito conversé con él, me expuso hasta qué punto hay similitudes entre lo que pasa allá y lo que pasa acá. Realmente esta es una discusión que cruza todo el planeta. Lo vas a escuchar a Íñigo Errejón hablar de por qué él cree que en España y también en Argentina tienen que pagar más impuestos los ricos. Íñigo Errejón, ¿por qué propusieron en España una tasa COVID que grava especialmente a los dueños de grandes fortunas? Bueno, pues España tiene que hacer un inmenso esfuerzo de reconstrucción nacional. Y en política, para ser honesto, uno tiene que decir no solo qué quiere hacer, sino quién va a tener que pagarlo. Y consideramos que la sociedad española, los trabajadores, los pequeños empresarios, los autónomos, los pensionistas, ya están haciendo un inmenso esfuerzo, pero es necesario que quienes más tienen contribuyan, arrimen el hombro para una tarea de reconstrucción nacional. Y la segunda razón es que todos hemos visto cómo cuando nos veíamos en una situación muy difícil, en realidad eran las instituciones públicas y el Estado quien ha podido velar por intentar mantener el equilibrio social y proteger a sectores sociales que se veían golpeados. Pero no hablo solo de los más humildes. Una buena parte de los empresarios en España han acudido inmediatamente al Estado, por ejemplo, para que paguen la suspensión de empleo de los trabajadores mientras no trabajaban por la pandemia, ¿no? Y para que, por tanto, el Estado se haga cargo de costes empresariales o para que el Estado rescate a firmas empresariales. Bueno, pues nuestro razonamiento es muy sencillo. Para que el Estado rescate y para que el Estado pueda estar ahí cuando uno lo necesita, cuando la economía privada lo necesita, el Estado tiene que ingresar. Y quienes más tienen, que en España pagan muchos menos impuestos que sus socios o que sus colegas europeos y pagan menos impuestos que las rentas del trabajo, tienen que arrimar el hombro. Es imprescindible que en la reconstrucción nacional no caiga solo sobre las espaldas de las familias más humildes. Quienes más tienen, hay que pedirles un pequeño esfuerzo más. ¿Cuál fue la reacción de los potenciales alcanzados por este impuesto? Y en todo caso, ¿cuál fue el lobby que desplegaron? Cabildeo, presiones, insinuaciones mediáticas para frenar la iniciativa antes de que se concretara. Hay una primera reacción que es casi epidérmica de los millonarios en todas partes, que es que cuando les hablamos de una fiscalidad justa, inmediatamente de Venezuela. Como una especie, digamos, de miedo permanente, una política generalizada de instaurar el miedo a que cualquier política que intente equilibrar la balanza es una política que inmediatamente nos conduce al desastre y al totalitarismo. Ahora, en España, estamos muy acostumbrados a un tipo de combate ideológico por parte de los sectores más reaccionarios, que defienden siempre a quienes más tienen, que yo diría que es poco honesto. Nunca acuden a pelear, digamos, a defender sus intereses de manera abierta, sino que lo hacen siempre parapetados tras la figura de la clase media. Nosotros en realidad estábamos diciendo que tenía que pagar impuestos quienes tuvieran, según los casos, tenía que pagar una tasa COVID quien tuviera más de 1 millón y 2 millones de euros. Claro, eso no es la clase media, eso en España no llega al 1%, el 1 y pico por ciento de la población. Unos ricos están en un proceso de independizarse de sus países. Independizarse de sus países significa vivir cada vez más alejados, cada vez más rodeados de muros, de vallas, más lejos de donde vive el resto de sus conciudadanos. Significa establecer, en realidad situarse por encima de las normas que rigen para todo el mundo, gracias a abogados, a complejos sistemas para la evasión fiscal. Bueno, pues en primer lugar, para contribuir a hacer frente a esa pandemia, hay que contribuir a financiar los instrumentos que nos permiten cuidarnos a todos. En España, cuando todos tuvimos miedo, todos estuvimos orgullosos de nuestra sanidad pública. Pero la sanidad pública lleva muchos años aguantando recortes. Todo lo que no sea incrementos de impuestos para los ricos van a ser recortes para los de abajo. Queda claro este último concepto, ¿no? Todo lo que no sea impuestos para los que tienen más va a ser recortes para los que tienen menos. Yo sé que no garpa hablar de subir impuestos, no mide, no garpa. Sé que hay un montón de gente a la cual le parece que ya se cobra demasiado. Ahora, hay dos argumentos centrales por los cuales los ricos dicen que no conviene cobrarles impuestos a ellos. Uno, básicamente, es el argumento del derrame. Ese argumento lo que dice es que
los impuestos que se les cobran a ellos frenan inversiones, que si intenta el Estado sacarle esos fondos de los cuales disponen para, entre otras cosas, invertir, bueno, se van a generar menos empleos, se van a hacer menos casas, va a haber menos actividad económica y la gente pobre, en definitiva, va a ser más pobre. Bueno, eso sería así si uno viera que los ricos invierten en Argentina y que lo hacen de manera muy cuantiosa. La verdad que cuando uno mira el registro fiscal de la AFIP, cuando uno mira el anuario estadístico de la AFIP, lo que ve de esos 34.484 contribuyentes que tienen más de $1 millón declarados en bienes personales, es que esos bienes personales, de lo que declaran esos bienes personales, una parte así, un 30%, está en la Argentina. Un 70% está en el extranjero. Sí, así como lo ves. De los que declaran los millonarios en Argentina, un 70% está en el extranjero. Ahora, si esto es así, y la AFIP misma lo sabe, en la gente que la AFIP no registra y que la tiene en negro, debe ser peor, ¿no es cierto? Supongamos que no es peor, que es así. Cobrarle un 2% al que tiene una fortuna de estas, ¿frena la inversión o frena la fuga de capitales? Porque acá lo que se ve es que la mayor parte del dinero está puesto en el exterior, en activos externos, que no generan inversiones en la Argentina, que no generan empleo, que no hacen más actividad económica. El otro gran argumento es la meritocracia. Dicen los que deberían pagar más impuestos por sus altos patrimonios, que si se los cobráramos, desincentivaríamos el sacrificio de otra gente. O sea, haríamos que otra gente que si no se cobra este impuesto se vería incentivada a esforzarse, como hicieron ellos, a estudiar, a formarse, a tener ideas innovadoras, a cambiar los paradigmas tecnológicos del país. Bueno, pero que si se los cobramos, atacamos este principio, la meritocracia. Una palabra que el gobierno anterior usaba muchísimo. Esta es más filosófica y podría discutirse desde ese terreno, desde el filosófico, pensando en si en realidad los millonarios son gente que se esforzó ella o gente que se esforzó en realidad hace 3 o 4 generaciones y en realidad ellos la heredaron, pero no nos vamos a meter en eso. No nos vamos a meter en eso. Se puede abordar también desde el punto de vista contable esta discusión, la de la meritocracia. Y mirá lo que se ve en el patrimonio, de vuelta, de los 34.000 y pico de millonarios. Supongamos que estos son los 106.000 millones de dólares que acumulan esos que la tienen declarada y que suman eso, ¿no? Unos, más o menos, redondeando, 100.000 millones. Perdonen la letra, 100.000 millones de dólares. De eso, la mitad está colocado en bonos. Una cuarta parte está en depósitos bancarios. Una quinta parte está en inmuebles, que además están valuados a mucho menos que su valor los inmuebles. Y se paga por ese valor fiscal, no por el valor facial. Este es otro gran mecanismo de ilusión que tienen las clases más poseedoras. Y finalmente un 5% es participaciones en empresas. Entonces, si la riqueza se multiplica a sí misma, generando renta o intereses, digamos acá, ¿no? Estos bonos generan un interés, estos depósitos generan un interés, estos inmuebles generan una renta. Solamente el 5% de lo que tienen los más ricos genera ganancia empresarial. Es decir, es el rédito por innovar, por tener empresas innovadoras, por cambiar el paradigma, por cambiar la realidad.
¿Se afecta eso al cobrarles un impuesto a los dueños de las grandes fortunas? En un ratito viene la segunda parte de Íñigo Errejón y en un ratito viene también Noelia Barral Grijera con un informe impactante sobre el lobby detrás del fuego. Pero está para conversar con nosotros Teddy Caragosian, dueño de TN Platex, uno de los empresarios importantes de la Argentina, socio hasta hace poco de la Asociación Empresaria Argentina. ¿Qué tal, Teddy? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda. Hola, Ale. ¿Cómo andás? Digamos a la gente que somos amigos. Sí, por supuesto. Tenemos una relación de mucho respeto, conversamos muy seguido y en esto, bueno, diferimos bastante por lo que te escuché comentar. Ayer dijiste que esto, si se aprueba, afectaría a la democracia. ¿Por qué? Esto no es un tema, digamos, que afecta a 12.000 personas, como vos lo estás planteando. Esto es un tema que afecta a 45 millones de personas. A ver. Si los puntos como los planteas vos fueran correctos, la Argentina sería el país de mejor distribución y de personas más ricas de la Argentina, porque lo que tenemos es un país, ya tiene los impuestos más altos y tenemos un sistema bastante complejo de impositivo y de distribución, que esto solo agregaría un poco más a eso. ¿Hiciste el cálculo de cuánto es lo que se recaudaría por este impuesto sobre el total de lo que gasta el Estado? Sí, por supuesto. ¿Qué porcentaje del gasto? Mirá, de lo que gastó hasta ahora el Estado desde que empezó la pandemia en tratar de reanimar o sostener la economía, es una tercera parte, no es nada desdeñable. Son 3.000 millones de dólares. Del total de un año. Sí, ellos dicen 3.000 millones de dólares, la verdad que yo creo que debería ser más, pero ponele que sea... No va a llegar ni siquiera a un porcentaje más chico que eso. El porcentaje sobre el total del gasto, ¿te imaginas? Imaginémonos que fuera el 10%. Ponele que sea el 5%. Sobre un año que fuera el 10%. ¿Vos creés que esas imágenes que mostraste antes de que yo hablase van a ser resueltas desde ese impuesto que van a hacer? Sin embargo, ¿vos creés que va a cambiar algo si no se cobra? Sí. Justamente es por eso que yo planteo que es un error y que estás haciendo cometer, digamos, con las cosas que estás mostrando y la sensibilidad que estás mostrando, estás haciendo cometer un error a los diputados y los senadores que van a firmarlo, porque esto, si fueran las cosas como vos decís, y este muchacho que habló antes, que la primera vez que lo escuché es en tu programa, dijo, es un razonamiento muy sencillo. Sí, es un razonamiento muy sencillo y está equivocado, digamos. Si lo que vos decís fuera cierto, la Argentina, vuelvo a decir, no tendría pobreza. Y el problema que tenemos es que la Argentina, no es que los empresarios se aprovechan de los argentinos. El problema de la Argentina, vos lo dijiste muy claramente, hay pocas inversiones, hay mucha plata en el exterior, muchos que se fueron, y la plata que vos estás contando es la plata que por supuesto está en blanco, digamos, y eso no es fuga de capitales. Fuga de capitales es otra cosa. Son los dólares que la gente tiene en el bolsillo, son plata que está fuera del sistema. El dinero que está como reserva en un banco en el exterior no es fuga de capital. ¿Cómo que no? Un segundo. Vos, antes de que yo hablara, mostraste un montón de imágenes que sensibilizan a la gente. Ahora, si esa fuera la solución, estaría bárbaro. Sloto tiene razón. Los impuestos tienen que ir sobre las personas, pero no sobre los ricos. Tienen que ir sobre los ciudadanos. No tenemos que ser las empresas las que recaudan los impuestos. Teddy, ¿no te parece que la emergencia amerita una tributación de emergencia y que luego discutamos un esquema tributario más de largo plazo? No, la emergencia lo que hace es la necesidad de que haya muchos argentinos que inviertan en el país para que la emergencia deje de serlo. Tenemos una posibilidad única ante un cambio estructural que hubo en el mundo, donde podemos hacer que los empresarios argentinos inviertan en nuestro país porque los extranjeros no van a venir. Ahora, este impuesto afecta más a las empresas argentinas que las extranjeras. Porque no sé si está saltando, pero porque imagínate un empresario argentino, una empresa cuyo dueño es un argentino o una empresa cuyo dueño es un mexicano.
En el caso del mexicano, la empresa mantiene el mismo capital, mientras que en la empresa argentina, la empresa tiene, o el empresario tiene que vender parte de su capital, que podría usar o no para invertir, y tiene que vender parte de ese capital para pagar un impuesto sobre la empresa argentina. Teddy, es un 2%, es un 2%, llega al 3,5% en la alícuota máxima. Sí, pero ¿sabes qué? Es un 2%, de vuelta, vos lo estás poniendo... si vos tuvieras razón, la Argentina estaría llena de empresarios, que estaríamos aprovechándonos de la gente. La realidad es que la Argentina no tiene. Y ¿cómo lo decís vos? No es digno de una persona que tiene la capacidad de pensamiento que tenés vos. Para vos los ricos en Argentina... Cuando vos decís es solo un 2%, vos sabés que el 2% es en un esquema donde la gente, durante mucho tiempo, el empresario argentino ha perdido dinero, donde está saliendo ella misma, digamos, de una crisis, ¿ya? Y los números que vos planteaste, que vos mostraste ahí, te doy un ejemplo. Ponele que vos fueras un abogado, vivís de tu trabajo, puede tener una propiedad, puede vivir de rentas, además de vivir de su profesión. Las empresas no son abogados, los empresarios que tienen empresas no son abogados, y las empresas valen fortuna y la mayoría de los empresarios que yo conozco no tienen la liquidez para dar 2%. Teddy, estamos hablando de gente que, de vuelta, tiene más de 200 millones de pesos en distintos bienes, y si alguien tiene una mansión, por ejemplo, de 2 millones de dólares, tiene algo de efectivo para pagar. Ale, ¿te acordás de la película? No tiene que vender nada. Ale, ¿te acordás de la película esa, donde el tipo vuelve después de 50 años y dice $1 millón como si fuera mucho? Y vos decís 200 millones de dólares como si fueran muchos. Las empresas, muchas valen mucho más dinero que eso. Sí, por supuesto. Ahora, no tienen la... Urbanizar una villa también cuesta mucho más que eso, Teddy. Se me acaba el tiempo, pero básicamente, ¿vos qué vaticinás en caso de que se apruebe una cosa así? ¿Vaticinás que la crisis va a ser peor? Yo vaticino que no la crisis va a ser peor. Nosotros lo que vamos a tener es crisis. Yo vaticino, y por eso estamos invirtiendo en nuestra empresa, que los próximos años van a ser buenos. Lo que yo quiero es no tener ciclos como los que tenemos. Este sistema de impuestos que le quitan cada tanto a la gente, digamos, el capital que tiene, no, a la gente no, a los empresarios le quita el capital que tiene, ya no da más. En la Argentina, la mayoría de la gente que vos conocés se han ido haciendo extranjeros y ellos no lo van a pagar. La plata que se fue no lo va a pagar. Los extranjeros no lo van a pagar. Y esto atenta contra los empresarios que aún se quedaron en la Argentina. Y debo decirte que no ayudas vos y este tipo de sensibilidad, digamos, porque lo que genera es un movimiento que hace parecer lógico algo que no lo es. Este muchacho que hablaba antes es un joven que no conozco, que porque habla lindo no quiere decir que sea correcto lo que dice. Teddy, te agradezco la opinión, la respeto en la diferencia, y lo que quería era eso, que vos tuvieras un espacio similar al de él para argumentar en contra lo que él argumentó a favor. Sí, otro día la seguimos. Aclaremos que yo no te pedí esto. Vos me invitaste a hacer esto. Sí, y por eso lo valoro doblemente, porque no todos tienen esta valentía de decirlo. En general, la operación es poner a la clase media como escudo humano. La verdad que vos tenés la valentía de hablar en no es verdad, Ale, no es verdad. La mayoría no hablan, la mayoría de los magnates no hablan. Ale, la realidad es que muchos temas que son de largo plazo se arruinan por argumentos que suenan lindos en el corto plazo. La Argentina no tiene un problema de 27 puntos del PBI, de 27 puntos del PBI que recauda el Estado en sus tres niveles, el nacional, el municipal y el provincial, solamente 3 puntos provienen de impuestos al patrimonio, que son los más justos, los impuestos a lo que tienen los que más tienen. Vos sabés que en mi libro propongo que el 80% sea sobre las propiedades, no al patrimonio. Eso es lo que estamos, es ahí en donde estamos de acuerdo, y si querés dejamos ese punto para seguir conversando. Te mando un abrazo y gracias. Teddy Karagosian, empresario argentino, no dejaron el saludo, pero lo quería saludar. Ahora vamos a la cuarentena nacional. Quédate porque vas a conocer campos de la mano de Nove Barral Grijera que se incendiaron 200 veces. Mira qué casualidad. Cuarentena nacional.
libres hablando, y de repente no sé qué dijo ella, y se puso a ladrar Dylan mal. Y entonces me pregunta ella, me dice, veo que está su perro Dylan cerca. Sabe entonces de Dylan, le dije, sabe de Dylan. ¿sabe lo que le pasa? ¿Sabe qué le pasa? Dylan es un perro progresista, se pone muy mal cuando hablo con el fondo, ¿no? Argentinos, argentinas y argentines, este es un buen momento para anunciar que Dylan Fernández pasa a formar parte del gabinete de ministros como primera mascota. Es verdad que tomo muchas decisiones consultándolo a él. Por eso, en una semana hemos presentado el proyecto de impuesto a la riqueza, nacionalizamos la empresa Hidrovía del Paraná y permitimos las reuniones de más de 10 personas al aire libre. Fueron todas propuestas de Dylan. El perro progresista. Muchas de las decisiones que voy a tomar de aquí en adelante van a ser consultadas con este can. Y con el doctor Can. Como dice la canción, mi perro progresista no da la patita ni hace el muertito. Tampoco mete la patita a la lata, ni mete el hocico donde no le importa. Lo suyo es ladrar, como hizo con Cristalina. Tiene pocas pulgas. Yo le consulto y él me responde con ladridos. Fíjense. A ver, Dylan, ¿hay que legalizar el aborto? Dice que sí. A ver, Dylan, ¿hay que seguir ajustando las jubilaciones por decreto? Dice que no. Bueno, vamos a presentar una nueva fórmula en el Congreso. Voy a hablar con Massa. ¿No lo querés a Sergio? Pero sí es simpático. Se lleva bien con la oposición, lo acompañó a Macri a Davos. Bueno. Está en Suiza. No te va a pasar nada. Estamos seguros acá, en Olivos. Nos cuida la policía de Bernie. ¿No decís nada? Como hablé de Bernie... ¡Ay! ¡Me mordió! ¡A la cucha! Hagan como Dylan. Vayan a la cucha. Digo, quédense en casa. A este virus le ganamos entre codos. Mira si voy a consultar un perro para tomar decisiones. A ver qué dice la carta astral. Al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. En Tigre también trabajamos entre todos contra el virus. Readecuamos el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavides, equipándolo con 10 camas de terapia intensiva y 20 para casos de mediana complejidad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. En 2018 empezamos a laburar juntos acá, cuando empezó Brotes Verdes. Es irreemplazable y no va a ser reemplazada, pero nos deja, sigue adelante con su camino, una de las profesionales más brillantes de este momento del periodismo argentino. Este es el último Brotes Verdes con Noelia Barral Grijera y es además el último día de Noé en el canal, así que buenas noches. Buenas noches, qué difícil hablar ahora, ¿no? Gracias, te quiero mucho. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, traemos hoy algo que desnudaron los incendios en el Delta del Paraná, los incendios que se ven desde Rosario, el humo que llegó a la ciudad de Buenos Aires, pero que no abarca solamente a los incendios, que incluye a grupos económicos muy poderosos, grupos políticos muy poderosos también.